escuchando. En primer lugar, volver a daros las gracias por asistir al webinario de hoy. Como ponente me acompaña mi compañero Enrique Bernat, responsable de la línea de data en DQS. Con él veréis las maneras de acceder desde la nube a los datos que tenéis en AS400 y os planteará una serie de estrategias y soluciones tecnológicas para que la migración de esos datos pues, sea lo más fluida, segura y sin ningún tipo de interrupciones. Comentaros también por último que si tenéis cualquier duda o cualquier consulta podéis ir escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis justo arriba en el botoncito de PIR y al final de la sesión dejaremos unos minutos para responder todas estas preguntas, ¿vale? Entonces ahora sí que sí, os dejo con mi compañero Enrique Bernat. Muchas gracias. Muy bien, gracias Encarna. Bienvenidos a todos los que estáis en estos momentos en este webinar. Y bueno, vamos a empezar. Como seguramente faltará gente por unirse, pero como al principio hay un índice y una breve presentación de DQS, pues yo creo que podemos empezar. Un segundo. Vale, perfecto. Pues la agenda que vamos a ver en el webinar, o que vamos a seguir en el webinar de hoy, es la que estáis viendo ahí, ¿vale? Os voy a hacer una breve presentación. Hay gente inscritos en este webinar que no conocéis a DQS, pues haré una breve presentación de cuál es nuestra empresa. Hablaré luego de la S400 y de Microsoft para ver un poco cómo se pueden integrar los dos mundos, para luego ver distintas opciones de explotación de datos de SS400. Prácticamente en todos los tres escenarios hablaremos de extracción de datos de una S400 a otro entorno y a partir de ahí una explotación. Entonces veremos cómo explotar, la opción más simple de cómo explotar datos directamente con Power BI, luego cómo utilizar determinados servicios de Azure para extraer los datos, almacenarlos y explotarlos. Y por último, veremos lo mismo, pero con el nuevo servicio, con la nueva plataforma de análisis de datos que tiene Microsoft, que es Microsoft Fabric, ¿vale? Luego os contaré pues, las conclusiones que podemos sacar de todo lo que habremos visto y dejaremos un pequeño turno de preguntas para que si tenéis alguna duda pues me la podáis lanzar. Si por tiempo no llegáramos o hubieran muchas preguntas y no da tiempo de responderlas a todas, no os preocupéis, que estarán grabadas o estarán escritas en el apartado de preguntas y respuestas y las responderemos a todas. O sea, por mail os llamaremos, pero no quedará ninguna sin responder. Bien, pues bueno, voy a empezar y vamos a hablar un poco de quiénes somos en DQS, ¿no? DQS es una consultora tecnológica que estamos centrados exclusivamente en tecnología de Microsoft. Somos partners de Microsoft y ya digo, nos centramos exclusivamente en sus tecnologías, con la idea de poder aprovecharlas al máximo, de tener personas que sean expertos en todas las áreas y poder ofrecer, por tanto, mejores soluciones a nuestros clientes. Somos Solution Partner en prácticamente todas las áreas de Microsoft, tecnológicas de Microsoft. Si os fijáis, ahí estamos en Data e Inteligencia Artificial, que es la parte que nos ocupa, pero también en Business Applications, en Modern Work, en infraestructura de Azure, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, algunas aplican al webinar de hoy, pero que sepáis, pues eso, que somos especialistas en prácticamente todas las áreas de Microsoft. Además, somos empresa certificada Great Place to Work, entidad independiente, encuestas a todos los empleados para medir el grado de satisfacción que tenemos con la empresa y por tercer año consecutivo hemos estado ahí en el ranking de las mejores empresas tecnológicas para trabajar en España. En concreto, en el 2024, en este año, estamos en la posición número 5 de las mejores empresas tecnológicas de entre 100 y 500 empleados para trabajar en España. Entonces, esto es importante porque es que las personas que trabajamos en DQS estamos a gusto trabajando en DQS, ¿no? Y eso se nota también en el trabajo que hacemos para los clientes. Bien, para que tengáis una idea de quiénes somos, bueno,
volúmenes de facturación, lo que estáis viendo ahí, bueno, pues en torno bueno, este año pasaremos seguramente de los 12 millones de euros. Somos unas 140 personas en estos momentos, estamos creciendo bastante. Tenemos más de 90, ahí pone 90, pero ya son más de 90 certificaciones. Esto quiere decir que todos los empleados o todos los técnicos, la gente de la parte técnica, estamos certificados en tecnologías de Microsoft en las distintas áreas a las que nos dedicamos, cada uno de nosotros, y estamos presentes, o sea, tenemos presencia física en cuatro sedes, ¿no? Es Barcelona, Castellón, Madrid y Valencia. Pertenecemos a The Talent Club, un grupo de empresas, pues lo que estáis viendo ahí, ¿no? Centrados en la tecnología y en el talento, ¿no? Con más de 1.500 personas y presencia en más de 20 países. Y para que os hagáis una idea de a qué nos dedicamos exactamente, trabajamos internamente en esas 6 líneas de negocio que estáis viendo ahí. Business Central, o sea, BC y FO, Business Central y FO serían los ERPs de Microsoft. CE, Customer Engagement, el CRM, por así decirlo. Hay muchas más soluciones, es muy amplio, pero bueno, lo que toda la vida hemos conocido como CRM, aunque ahora tiene muchas más soluciones. LO, Low Code, soluciones con poco código para crear aplicaciones que se conecten, o sea, independientes o que se conecten o enriquezcan o amplíen de funcionalidad a los ERPs de Microsoft. MSI para temas de infraestructuras, todo lo que es temas de seguridad, de infraestructuras en la nube o locales, tanto el despliegue como el mantenimiento lo realizan nuestros compañeros de la línea de MSI. Y luego DM y IA, pues son las 2 líneas que represento yo en este webinar, ¿no? La parte de data management, de gestión de datos, que es precisamente lo que nos ocupa en este webinar, y soluciones de inteligencia artificial, tanto IA tradicional como generativa. Simplemente por dar una pincelada más de cada una de las líneas, ya digo, Business Central, el ERP mediano de Microsoft. ¿Vale? Implantadísimo en España, pues somos uno de los partners que realiza esas implantaciones y mantiene instalaciones de nuestros clientes. Finance and Operations, el ERP grande de Microsoft. En función de las necesidades, pues bueno, evidentemente a cada empresa puede aplicar uno o aplicar otro, pero tanto con Business Central como con Finance and Operations cubrimos prácticamente todo el espectro de empresas en cuanto a necesidades de ERPs. Data Management, ya digo, la línea que represento, todo lo que tiene que ver con gestión de datos, con recoger datos, con limpiarlos, con procesarlos, con explotarlos visualmente, sacar conclusiones de esos datos, temas de inteligencia artificial con inteligencia artificial tradicional, por así decirlo, enriquecer esos datos y poder tener segmentaciones de clientes para campañas de marketing, poder tener predicciones o previsiones de ventas o de compra de productos por parte de nuestros clientes para los siguientes meses, este tipo de soluciones. Y en cuanto a IA generativa, pues soluciones para, bueno, utilizando tanto temas de Copilot como otras herramientas, al final son modelos de lenguaje Azure OpenAI, la base de ChatGPT también, para crear soluciones de IA generativa para nuestros clientes. MSI, lo que decía antes, gestión de servicios gestionados, infraestructuras, para implantar infraestructura local, para desplegar servicios de infraestructura en Azure o para mantener y asegurar, sobre todo, muy importante, la capa de seguridad, todos estos servicios. Customer Engagement, las soluciones que decía antes, lo que todavía se llama CRM, pero que evidentemente ahora Microsoft tiene soluciones sobre la misma plataforma, pero para ventas, que era el CRM toda la vida, pero también para marketing, para field service, para customer service, para un montón de perfiles de usuarios o necesidades de empresas. Hay una solución dentro de Dynamics 365 para poder realizar esas gestiones. Y por último, la parte de low code, que es lo que comentaba antes también, soluciones con herramientas dentro de lo que Microsoft llama Power Platform,
para poder crear aplicaciones independientes o aplicaciones con interfaz propia que se conecten o interaccionen con datos de nuestros ERPs y puedan ampliar esa funcionalidad del ERP sin tener que programarlo o modificarlo por dentro, sino soluciones satélite para cualquier necesidad que tenga la empresa. Y sobre todo es eso, no con poca dificultad, pero sí con poco código, ¿vale? O sea, en teoría, más fáciles de mantener, más fáciles de construir. Bien, pues esto rápidamente ha sido, para los que no sois clientes nuestros, una breve presentación de qué somos en DQS, qué es DQS, quiénes somos y exactamente a qué nos dedicamos o qué tipo de soluciones podemos ofrecer a nuestros clientes. Ahora vamos a hablar muy rápidamente también, ya que el webinar tiene que ver con una S400, pues brevemente de 2 o 3 pinceladas de la plataforma de S400. Si estáis aquí, seguramente es porque tenéis una S400 en vuestras empresas y desde luego es una plataforma que ya tiene sus años. No quiere decir que esté vieja, ni muchísimo menos. Quiere decir que se lanzó en el 88. Yo tengo que reconocer que le tengo cierto cariño a la plataforma del S400 porque yo cuando empecé en el mundo laboral, en serio, después de estudiar la carrera y empecé a trabajar, el primer trabajo que tuve fue programando una S400, ¿no? Programando con RPG. No sé si nadie programa ya con RPG, pero yo empecé con esto. Y entonces, pues ya digo, le tengo cierto cariño al entorno porque permitía programar muy bien, trabajar muchísima gente con el mismo servidor, desarrollar aplicaciones muy robustas y sobre todo lo que estaban muy contentos, y supongo que sigue siendo así, todos los clientes que tienen una S400, es lo que acabo de decir, es esa robustez, ¿no? Es que esto no falla prácticamente nunca. También es cierto que no falla prácticamente nunca porque tiene un sistema operativo propio de IBM y unas bases de datos con un formato específico y bueno, se ha ido abriendo con los años, pero al principio era imposible instalar absolutamente nada dentro de la S400 que no fuera de IBM y súper certificado para la S400, ¿no? Entonces eso hacía también que fueran plataformas muy seguras, que aquello no fallara y que diera servicio a las empresas continuamente y sin cortes, ¿no? Entonces, además, también tenía muchísima posibilidad de escalar, ¿no? Para tener un rendimiento alto a nivel bueno, o cambiar de máquinas, de tipo de máquina, o bueno, ampliaciones tipo RAM, tipo disco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, es una plataforma que tiene muchísimo mérito, lanzada desde el 88 y funcionando todavía en muchísimas empresas, pero tiene una pequeña pega en cuanto a la explotación de datos. No, ya digo que pequeña, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque dentro de la S400 apenas hay herramientas para poder extraer o para poder analizar con profundidad todos estos datos, ¿no? Pero bueno, como evidentemente nadie tiene una solución completa para todo, pues esto no es un problema porque se puede complementar, que es lo que vamos a ver ahora, con otro tipo de soluciones, ¿no? IBM con su S400, Microsoft con sus servicios, ¿no? Aquí he puesto solamente 3, realmente los importantes para este caso son los 2 de la izquierda, 2 de los cuadrantes de Gartner, consultora independiente que realiza estudios todos los años sobre distintas plataformas tecnológicas existentes en el mercado, ¿no? Y monta un ranking diciendo quién es mejor ese año, quién es peor y por qué. Entonces, en estos momentos, con datos del 2024, en cuanto a la analítica de datos y en cuanto a inteligencia artificial, si os fijáis, Microsoft está en el cuadrante de líderes, en el cuadrante superior derecho de líderes, porque tiene las herramientas que para una consultora independiente como Gartner en estos momentos son las mejores para realizar análisis de datos o de las mejores, porque ahí está con temas de Amazon y de Google, pero está en ese cuadrante de líderes en temas de inteligencia artificial. Con lo cual, para tratar datos, analizarlos, enriquecerlos y explotarlos, tenemos tecnología, no solo tenemos tecnología de sobra, sino que además tenemos la tecnología más valorada por consultores independientes para realizar estas tareas. Entonces, ya digo, tengo una S400 por un lado, tengo tecnología de Microsoft que en estos momentos, y ya lleva tiempo siendo así,
en estos momentos es de lo mejor que tenemos en el mercado. Entonces vamos a ver cómo podemos juntar esas dos cosas, esos dos mundos y sacarle todo el partido a nuestros datos. Vale. Os había comentado antes que que íbamos a hablar de 3 soluciones. Veréis que son todas muy similares, ¿vale? Pero al final hablaremos de diferencias y ventajas en cada una de ellas, ¿no? Entonces, os había dicho que vamos a ver 3. La primera era explotar los datos directamente con Power BI, la herramienta de análisis y explotación de datos de Microsoft. La siguiente es utilizando servicios de Azure. Y la tercera es utilizando el servicio de Microsoft Fabric. Pero bueno, empecemos por la primera, que es una explotación simple con Power BI, ¿vale? Yo no sé si trabajáis con Power BI o no, muchísimas empresas lo utilizan, pero por si alguno de vosotros no trabaja en sus empresas con Power BI, pues es la plataforma de análisis de datos que tiene Microsoft, ¿vale? Y es una plataforma, no es un programa, no es una herramienta, es una plataforma porque es una plataforma online que permite hacer muchísimas cosas, que tiene muchísima funcionalidad y permite recoger datos, modelar datos, limpiar esos datos, transformar esos datos, explotarlos visualmente, compartirlos con otros usuarios, un montón de cosas mucho más allá de pintar un gráfico de barras o pintar una tabla pivotante, ¿no? Entonces, ya digo, plataforma, la palabra clave importante de aquí es plataforma. Otra característica es la segunda que estáis viendo en la diapositiva, que es la capacidad de integrar datos, de recoger información de distintos orígenes de datos heterogéneos, y integrar toda esa información en un modelo de datos común, lo que se llaman modelos de datos semánticos, un modelo de datos común para luego explotarlo con las herramientas visuales que sean. Y esas herramientas visuales pues también existen dentro de la plataforma y es lo que siempre se ha conocido como Power BI, ¿vale? Como la herramienta de crear gráficos y tal, pero que en sí crear gráficos pues es casi lo de menos, ¿no? Lo importante es haber hecho esa recogida de información de distintos orígenes de datos, almacenada en una plataforma, transformada, limpiada, modelada, para que luego se pueda explotar ya fácilmente, para que lo de menos sea pintar un gráfico de barras, porque los datos es lo importante de verdad y que estén bien preparados. Entonces, ya sabemos lo que es Power BI, pues ¿cómo explotaríamos datos de una S400 con Power BI? Vale, pues tenemos un entorno local donde tenemos nuestro S400. Está instalado en nuestra oficina y tenemos, por otro lado, la plataforma que comentaba antes de Power BI. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a crear 2 objetos, 1, 2, 3, los que sean, pero el objeto sería un data flow de Power BI, que lo que es básicamente es un trozo de código que es capaz de leer tablas de la S400. Ahora veremos cómo. Leo los datos, los almaceno en la nube, ya digo, es una plataforma online, ¿vale? Entonces, hago una extracción de datos y los almaceno en la nube. Esos data flows tienen tanto el código como los datos internamente que he extraído de la S400. Aquí he puesto 2 en un ejemplo de Dataflow de maestros y transaccionales. ¿Por qué? Porque en una solución de BI los datos se refrescan con cierta periodicidad, ¿no? Y entonces, si separamos un Dataflow de ficheros maestros y uno de transaccionales, puedo establecer frecuencias de recarga distintas. Puedo hacer que los datos transaccionales, pues mis facturas, mis apuntes de contabilidad, mis registros de lo que sea, se recarguen cada hora, por ejemplo, y en cambio los ficheros maestros se recarguen una vez al día o 2 veces al día, ¿vale? Todos los días no me aparece un cliente nuevo, ni un empleado nuevo, o sea, puedo establecer frecuencias de recargas distintas y entonces optimizar tanto el uso de la plataforma online de Power BI como el optimizar el rendimiento de la S400 pidiéndole datos el menor número de veces posible, ¿no? Simplemente esa separación. Pero el concepto es, hay un objeto que es un data flow que es capaz de leer datos del 400 y llevárselos a hacerse una copia en la nube de Power BI. Para eso hay que instalar previamente en vuestra red local un Data Gateway. Esto es un software de Microsoft, es gratuito y lo que sirve es para poder
conectar de forma segura, el tema de la seguridad es hiper importante en todos estos temas, para conectar de forma segura vuestros datos locales de la S400 con la plataforma online de Power BI. Es un software, ya digo, es gratuito, se instala en menos de una hora, está instalado, hay algún requisito previo, tiene que estar instalado, evidentemente esto en un S400 no se puede instalar, tiene que estar instalado en alguna máquina de vuestra red que vea físicamente a la S400. Pero una vez está montado, lo que hace es montar un túnel que encripta los datos desde el origen hasta el destino, y además solo es ese destino. O sea, no hemos abierto ningún puerto de la S400 al exterior para que cualquiera se pueda conectar, ni nada por el estilo, sino que hemos montado un camino cerrado solamente para Power BI, y además que encripta los datos de subida hacia la nube, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque, ya digo, es una plataforma online y necesita acceder a datos locales con seguridad. Y para eso tenemos el Data Gateway. Entonces, una vez tenemos ya los datos en un data flow, ya cogemos, hacemos transformaciones, podemos crear medidas, los relacionamos todas las tablas y creamos ya lo que se llama un modelo de datos semántico, que es el destino final de todos los datos en la plataforma de Power BI. Y sobre ese destino final, ¿vale? Sobre esos datos ya preparados, ya limpiados, ya transformados, ya asegurados, ¿vale? Para saber, en el modelo de datos semántico es donde se le dice quién puede entrar a consultar esos datos o qué subconjunto de datos puede ver y qué subconjunto no. Pues sobre ese modelo de datos ya se crean los distintos informes, ¿vale? Y esta es la parte, entre comillas, fácil. ¿Vale? Crear esos informes sobre un modelo de datos que existe ya es relativamente sencillo. Ya solamente hay que conocer una herramienta, conectarse a ese origen de datos, a ese modelo de datos semántico, y empezar a pintar gráficos de barras, tablas, gráficos de líneas para evoluciones temporales, KPIs, comparativas con años anteriores. Ya puedo hacer lo que yo quiera porque tengo herramientas visuales más que suficientes para poder explotar. Y si os fijáis, son distintos informes que apuntan a un único modelo de datos. La idea es que yo utilice un informe o utilice otro, los datos son los mismos, son los que están en el modelo de datos. Y entonces, si dos personas ven el mismo dato, van a ver siempre la única versión de ese dato. No una persona que vea un dato a las 11 de la mañana y otro que lo vea a la 1. Si me conecto a mi S400 y saco datos a las 11 y saco datos a la 1, por medio han aparecido facturas nuevas, por medio han aparecido apuntes contables, movimientos de producción, lo que sea, ¿no? Entonces, daremos dos datos distintos. En cambio, si yo me conecto al modelo de datos, ese modelo de datos se actualiza periódicamente desde la S400 y la gente ataca solamente ese modelo de datos, con lo cual todo el mundo, vaya a la hora que vaya a ese modelo de datos, va a ver la misma información. O sea, ya no habrán duplicidades o discusiones de qué dato es el bueno. O sea, habrá una única versión del dato. Y ya digo, y ahí está también definida la seguridad. Y entonces, a partir de ahí, como veis en la parte más a la derecha, podemos tener distintos informes que tiren de ese modelo de datos o podemos analizar los datos con Excel, ¿vale? Hay gente que le gusta mucho trabajar con Excel, prácticamente en todos los clientes nos ocurre, y le gusta mucho trabajar con tablas dinámicas y poder jugar mucho con los datos y crearse nuevos cálculos y cosas así. Entonces, existe una opción muy interesante en los modelos de datos semánticos que permiten analizar los datos con Excel, pero con una ventaja súper importante. Y es que no me llevo nunca datos a Excel. No tengo otra copia de los datos descargada en Excel. Los datos están en la nube, en el modelo de datos semántico. Y Excel es una especie de puerta o de ventana, más que puerta, de ventana hacia esos datos, ¿no? Los datos que están, o sea, lo veo desde Excel o desde un informe de Power BI, los datos son los mismos. Y la seguridad es la misma. Entre desde un informe de Power BI o desde una hoja de cálculo, si estoy vinculado a ese modelo de datos semántico, la seguridad aplica y yo voy a poder ver siempre a lo que me han dado permiso, ¿no? Vale. Además puedo tener más datos. Y ahora he puesto una pestañita en medio de datos en la nube, ¿no? Por comentarlo, lo que decía antes de integrar datos de distintos orígenes, ¿no? No tenemos ningún cliente que solamente con su ERP tenga suficiente para analizar sus datos. Todo el mundo tiene datos en un CRM, en una base de datos a medida que tienen no sé dónde, en unas hojas de cálculo que tienen en cualquier sitio, locales o tal. Yo aquí he puesto un escenario de unas hojas de cálculo puestas en SharePoint, por ejemplo, donde tengo datos auxiliares. Muy típico es tener presupuesto de ventas o un presupuesto financiero en Excel.
porque cada empresa se lo hace a su manera. Pues bueno, nosotros podemos coger los datos de la S400 en cuanto a apuntes contables, por ejemplo, o a ventas, los datos de mi presupuesto de ventas de una Excel que está almacenada en la nube en un sitio de SharePoint, por ejemplo, y lo junto todo. Al final, en el modelo de datos semántico está todo integrado, todo junto, y la gente que lo consume, que consume esa información desde informes de Power BI o desde Excel, apuntando directamente al modelo de datos semántico, lo ve todo como si en origen estuviera todo junto. O sea, para la gente es transparente que esto venga de 2 o de 22 sitios distintos. O sea, el trabajo ha sido leer esos orígenes de datos, integrar toda esa información en la plataforma de Power BI, juntarlo todo en uno o varios modelos de datos semánticos y luego ya explotarlos con Power BI. Con lo cual, puedo recoger, ya digo, en este escenario puedo recoger datos de la S400 solamente utilizando Power BI como plataforma analítica. S400 y otros datos, como ya digo, aquí he puesto el ejemplo de Excel, pero podría ser una base de datos que tuvierais en Azure, una base de datos que tuvierais de SQL Server, que tuvierais en un servidor local fuera de la S400. O sea, eso se puede recoger todo, integrarlo. Por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces con gente que tiene una S400, pero luego tiene un SGA, o sea, gestión de almacén de terceros fabricantes, integrado con el AS400, porque en la S400 se definen los productos y los embalajes y una serie de historias, pero el SGA es el que hace todas las transacciones de almacén. Pues bueno, podríamos recoger datos del 400, datos de un SGA, datos de Excel, integrarlo todo. ¿Vale? O sea que podemos ir a escenarios lo más complejos y solo con la plataforma de Power BI tendríamos suficiente. Luego veremos que en algunos casos no, pero este era, como es el primer escenario, pues en principio es el más sencillo. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Pues aquí hemos visto que, bueno, realmente tenemos dos formas de hacer. Aquí no lo he contado, pero una forma que a mí me parece, por distintos motivos, me parece que es muchísimo mejor, es la opción 2. Es recoger los datos con estos data flows y almacenarlos en Power BI y luego crear el modelo de datos semántico. Pero hay una opción más simple, que es directamente con un informe de Power BI acceder a datos de la S400. Yo puedo crearme un informe de Power BI con el Power BI Desktop, que es una herramienta de Windows que me instalo en una máquina Windows normal y corriente, apunto a una S400 y me traigo los datos y ya los tengo. Tengo, por así decirlo, en el mismo paquete, tengo los datos recogidos de las 400 y las visualizaciones, todo junto en un único informe. No es lo óptimo, porque lo óptimo es esto que estáis viendo aquí. ¿Por qué? Porque el construir un modelo de datos a través de los data flows me permite independizar ese modelo de datos del informe que lo ha creado, ¿vale? Y dejar que ese modelo de datos se pueda explotar por N informes distintos y no solamente por el único informe que es el que ha creado ese modelo. Pero bueno, ya digo, con la plataforma de Power BI tenemos muchísima facilidad, muchísima rapidez para poder acceder a los datos del 400, integrarlos con otras fuentes de datos y crear nuestros modelos de datos semánticos. Aquí comentar lo que he dicho antes, que para acceder a los datos de la S400 necesitaremos utilizar un gateway local. Y además luego tenemos dos opciones de conexión. Power BI o los data flows en concreto, o Power BI con Power Query, tiene decenas de conectores con las bases de datos más extendidas del mundo, ¿no? Y evidentemente tiene soluciones para la S400. Entonces, tenemos por un lado un conector para una base de datos de IBM o para una base de datos en formato DB2, pero si no lo tengo así y tengo un S400 muy antiguo, puedo utilizar conectores de ODBC, crear un DSN en una máquina local para conectar con ese driver de ODBC para conectar con el 400 y lo que utilizaríamos entonces es un conector de ODBC. Luego ya le decimos que DSN es el que utilizamos y ya estoy entrando en el 400 y sacando datos, ¿vale? O sea que hay distintas opciones que hay que probar por temas de rendimiento, básicamente. Al final tenemos que ir a la que nos devuelva los datos, las dos devuelven datos, evidentemente, pero la que nos dé un rendimiento mejor en cada entorno, pues sería la más adecuada. Vale.
Esto sería la parte de utilizar solamente la plataforma de Power BI. Ahora veréis que hay dos escenarios más que son parecidos, pero todos con matices, y los matices los comentaré todos al final. Y es explotarlo con servicios de datos de Azure. Vale, ¿qué es Azure? Azure es la plataforma en la nube, la plataforma de computación en la nube, de infraestructuras en la nube de Microsoft. Está llena, o sea, al final es una plataforma de servicios. Hay servicios para todas las áreas, para todo lo que uno pueda necesitar en la empresa, existen servicios de Azure que nos pueden ayudar. Y en concreto, para la parte de datos, hay de los cientos de servicios que hay en Azure, aquí ya he puesto que hay decenas, ¿vale? Porque hay muchísimos, la verdad. Y están centrados en esos 5 grandes bloques que estáis viendo ahí, ¿no? Ingesta, tengo que recoger datos, tengo que ser capaz de recoger datos, ¿vale? Desde algún sitio, desde un S400, tengo que ser capaz de tener alguna herramienta, un servicio, en este caso, estamos hablando de Azure, un servicio que sea capaz de leer datos del 400 y luego pone almacenamiento. Pues eso, y almacenarlos en algún sitio. Entonces tenemos servicios de ingesta, de recogida de datos, servicios de almacenamiento. Saco datos del 400 y los guardo en algún sitio. Ahora veremos en qué sitio. Luego tengo servicios para procesar y para enriquecer esos datos, ¿vale? Y por último tengo servicios para consumir esos datos, para explotarlos, que al final acabaréis viendo que vuelve a ser Power BI porque es la herramienta de explotación final de datos de Microsoft. Entonces, ya digo, servicios para todo lo que tiene que ver con la gestión de datos, ¿vale? Y entonces, un esquema, o sea, la evolución del esquema que hemos visto anteriormente, utilizando servicios de datos de Azure, sería la siguiente. Tengo, de nuevo, el 400 en un entorno local. Tengo ya Azure, mis servicios de Azure, y ahí fijaros que básicamente aquí lo he hipersimplificado, el entorno, pero tampoco hay muchos más servicios que utilizar. O sea, se pueden hacer soluciones muy buenas utilizando estos dos servicios, que es un Azure Data Factory, es un servicio que se encarga de leer datos de distintos orígenes de datos, entre ellos un H400, y almacenarlos en el sitio que nosotros le digamos, ¿vale? Azure Data Factory además también es capaz de transformar datos, de hacer transformaciones, o sea, leer datos, transformarlos y dejarlos en otro sitio. Pero en su versión más purista es leo datos y los dejo donde yo le diga, ¿vale? Tal cual, tal como los he leído, los dejo en algún sitio. ¿En qué sitio los dejo? Pues en una base de datos de Azure SQL. Una base de datos de Azure SQL es un SQL Server gestionado y administrado por Microsoft, ¿vale? Sin infraestructura. No necesito tener un servidor, no necesito pasarle parches de seguridad a esa base de datos de SQL Server, no necesito cambiarlo de versión y hacer migraciones. O sea, estoy siempre en la última versión, estoy siempre con todos los parches de seguridad activos, estoy siempre ejecutándolo en la infraestructura física de Microsoft, que es redundante, que hace que esos servicios estén disponibles. Bueno, cada servicio de Azure tiene su SLA, pero hay servicios que tienen un compromiso por parte de Microsoft de estar disponibles un 99,99% del tiempo y el 0,01% restante se lo guarda Microsoft por posibles temas de mantenimiento de la infraestructura y cosas así, que pueden ser 3 horas al año, un 15 de agosto a las 4 de la mañana. Y ya está, ¿vale? O puede que no sea en ningún caso y el 100% de los minutos del año estén disponibles los servicios, ¿no? Que es lo normal. Entonces, ya digo, Data Factory para extraer datos, Azure SQL para transformarlos. De nuevo, ahí puedo utilizar Azure Data Factory para extraer datos de otros orígenes de datos, de un SGA que comentaba antes, de mi CRM, de datos auxiliares que yo tenga en SharePoint en este caso, o en carpetas locales, también podría ser. Entonces, los recojo y también los meto en mi base de datos de Azure SQL. Ahí en esa base de datos de Azure SQL, que puede ser una o pueden ser varias, bueno, ahora lo comentaré temas de ventajas. Luego ya ahí dentro, utilizando Transact SQL, ya hacemos todas las transformaciones de datos que necesitamos, ¿no? Y pasamos, normalmente hay un sistema que se llama de medallas, bronce, silver y gold, que lo que se trata es de pasar desde una primera etapa, la etapa bronce, que tiene
los datos en bruto, por así decirlo, es una copia exacta de los datos de mi AS400, en este caso, hago una copia exacta de determinadas tablas en tablas de Azure SQL. Tal cual, tal como está en el 400, lo paso a Azure SQL. Las otras dos etapas, la Silver y la Gold, es que con herramientas de dentro de SQL, proceso esos datos, limpio datos, me quedo con las columnas que me interesan para hacer un modelo de datos más pequeño, puedo crear columnas nuevas derivadas a partir de otras, puedo integrar dos tablas en una, voy haciendo un montón de transformaciones para al final acabar en la etapa Gold con lo que serían ya las tablas de hechos y de dimensiones preparaditas para poder explotarlas con Power BI, ¿no? Entonces, todo ese trabajo sería de procesamiento y enriquecimiento de la información sería con Azure SQL, y la ingesta, la extracción y la carga de datos inicial sería con Azure Data Factory. Dos servicios de Azure disponibles para utilizar. A partir de ahí, con esos datos que ya estarían casi preparados, la construcción del modelo de datos semántico ya es muy simple, porque simplemente, y esto sí que es así, simplemente me tengo que traer las tablas tal como las he dejado en la etapa Gold. Claro, ya me lo he trabajado antes, evidentemente. Aquí el trabajo gordo lo he hecho en la capa de Azure. Y luego, en la plataforma de Power BI, lo que hago es recojo esas tablas, simplemente las relaciono entre sí, porque esas relaciones en SQL no existen, pero en un modelo de datos de Power BI sí. Entonces, yo me traigo las tablas tal cual de SQL, las relaciono, o sea, me las traigo, no, apunto, me las traigo, relaciono y ya lo tengo para crear los informes que tenga que crear. ¿Vale? Bien. Este escenario, que ya digo que es parecido al anterior, pero aquí, en lugar de utilizar data flows para extraer y procesar la información, utilizamos Data Factory para extraer y Azure SQL para almacenar y transformar la información. Veremos que todo tiene pegas, o sea, ventajas e inconvenientes, ¿eh? Aquí no hay un escenario que digas, este es el bueno y los demás no valen para nada. Todos tienen cabida según el proyecto. Vale. Aquí hay, por un lado, lo que he dicho antes, con Azure Data Factory cargo datos de la S400 y los meto en Azure SQL. Después paso de Azure SQL, en Azure SQL hago todas las transformaciones para dejar el modelo de las tablas prácticamente como las necesita el modelo de datos semántico, y ahí ya lo pasa al modelo de datos semántico, que es el que al final será consumido por los informes de Power BI. Y aquí de nuevo, pues lo mismo. Necesitamos igual un gateway local, necesitamos un conector de ODBC o de DB2 que hemos comentado antes, etcétera, etcétera. Vale. El tercer punto, que ya veréis que también es parecido, pero luego hablaré de los matices de unos y de otros, es explotarlo con Microsoft Fabric. ¿Qué es Microsoft Fabric? Microsoft Fabric es la plataforma que sacó Microsoft hace, me parece que esta semana se ha cumplido un año del lanzamiento de Microsoft Fabric, con lo cual es un servicio muy, muy, muy reciente, ¿no? Y es una plataforma lo que pone, la plataforma de datos para la era de la inteligencia artificial, ¿vale? Realmente, Microsoft Fabric, Microsoft lo ha hecho muy bien con Microsoft Fabric, eso tengo que decirlo, porque lo que ha hecho ha sido coger todos los servicios de datos o los servicios de datos más importantes que teníamos en Azure y juntarlos en una única plataforma, simplificando lo que es la facturación, ¿vale? No tengo 7 servicios de Azure y cada uno me llega una facturación por un lado y una va por minutos, otro va por tráfico, volumen de datos subidos o bajados. Es difícil de entender las facturas de Azure en muchos casos. Pues aquí no, aquí dice, bueno, pues coge todos los servicios que vas a necesitar, mételos en un paquete y yo te cobro por el paquete. Y ya está. Y entonces tú sabes la factura, y aparte un importe fijo, tú sabes lo que la factura que te va a llegar y ya no tienes problemas. Y entonces ha cogido todos esos servicios y además por debajo le ha metido, o el centro de todo esto es OneLake, es un data lake, una tecnología de almacenamiento de datos en el que se pueden soltar ahí datos de nuevo de todos los orígenes, y ahora veremos qué cosas se pueden hacer, ¿no? Pero básicamente los servicios son los que están arriba. Está Data Factory para extraer datos, bueno, lo veo aquí que se ve con más detalle. Tenemos Data Factory, bueno, realmente hay más servicios de los que estáis viendo aquí, pero estos son los más importantes. Data Factory para recoger datos y meterlos en el Data Lake, que es el almacenamiento, OneLake, el almacenamiento de Microsoft Fabric. Después tengo una herramienta de ingeniería de datos,
¿vale? ¿Para qué? Para recoger datos, para procesarlos, para hacer todo lo que tenga que hacer con los datos. Si quiero, puedo tener un data warehouse, que sería el equivalente a una base de datos de Azure SQL, ¿vale? Ya en un data warehouse que se puede consultar con Transact SQL, como si fuera una base de datos de SQL, en realidad es una base de datos de Azure SQL encapsulada allí dentro, en modo sin servidor y ya está, ¿no? Pero bueno, tengo un data warehouse para poder almacenar los datos si es lo que necesito. Tengo Power BI para poder explotar esa información. Tengo temas de data science, modelos de machine learning, que me permiten aplicar inteligencia artificial a mis datos y enriquecer y mejorar esos datos y hacer lo que decía antes, ¿no? De hacer previsiones de ventas de productos, clusterización de clientes o de productos, va a decir, bueno, pues todos los clientes que han comprado este producto han acabado comprando este otro. Pues voy a hacer una campaña para todos los que lo hicieron y no compraron el segundo para ofrecer el segundo, ¿no? Y centrar el tiro en un determinado grupo de clientes. O lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Para mejorar las tareas de marketing y acertar en los esfuerzos que dedicamos, ¿no? Para la venta en este caso. O prever cuánto voy a facturar en un determinado mercado el año que viene en función de N variables o lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, soluciones de data science aplicadas a nuestros datos. Que en Azure existen los servicios de Azure ML y temas similares, pero de nuevo se contratan aparte, se facturan aparte, se configuran aparte. Aquí está todo metido dentro de un paquete. Y soluciones para análisis en tiempo real. Si tenemos sensores en máquinas que tengo que estar analizando cada segundo o cada 2 segundos, porque me están llegando información de todo lo que está pasando en una planta de producción o lo que sea, pues tengo herramientas para analizar con un rendimiento bueno todo lo que está entrando y poder procesarlo y sacar conclusiones, ¿no? Entonces, esto es un breve resumen de los 6 servicios más importantes o principales que están dentro de Fabric. Pero al final quedaros con la idea de que es una plataforma que integra estos servicios dentro y que, por tanto, facilita el uso de esos servicios. Están todos integraditos en puntos de menú y facilita también lo que decía el tema de la facturación. Bueno, pues me he adelantado a lo que estaba en esta slide, pero básicamente es lo que decía. Es una plataforma analítica completa, integra los datos, puede utilizar soluciones de inteligencia artificial incluidas dentro de la plataforma y sobre todo hace más simple la facturación, que esto es bastante importante cuando uno trabaja con muchísimos servicios de Azure. Bien, pues ¿cuál sería el esquema técnico? Por hacer el equivalente a los anteriores. Pues de nuevo tengo como origen de datos principal mi AS400 en local. Luego ya tengo solamente una plataforma, que es Microsoft Fabric. Y ahí puedo cargar con Data Factory los datos de la S400 y soltarlos en el Data Lake, ¿vale? Un Data Lake al final es un almacenamiento a lo burro, por así decirlo, con unos formatos específicos de datos que se dejan allí, pero es dejar caer el dato, la tabla, el fichero o sea, podemos almacenar datos no estructurados, podría soltar documentos en PDF, podría soltar imágenes para luego pasar un proceso de Machine Learning, de análisis de visión o lo que fuera, ¿no? En el Data Lake dejo, en este caso, un S400, pues dejaría datos más o menos estructurados. Mentira, estructurados. ¿Vale? Luego tendría otros orígenes de datos, bases de datos, hojas de cálculo, que también recogería con Data Factory y los metería dentro del Data Lake. ¿Vale? Solo por estar en el Data Lake, yo ya puedo tener equipos en mi empresa, técnicos de científicos de datos que analicen esa información o que monten un data warehouse. En una primera fase, la fase tradicional sería monto un data warehouse, pero lo monto también con herramientas que tengo dentro de Microsoft Fabric. ¿Vale? Saco del almacenamiento, leo el almacenamiento no estructurado del Data Lake y monto el Data Warehouse, que es un almacenamiento estructurado. Pero puedo utilizar técnicas de data science, de modelos de inteligencia artificial, para leer directamente datos del Data Lake, y aquí es donde entra la gracia de poder leer PDFs, leer imágenes, leer audios, leer lo que uno quiera, ¿vale? Para luego
acabar sacando conclusiones de esos datos o simplemente para enriquecer los datos que hemos metido en el Data Warehouse y completarlos con más información. Lo que decía antes, si hago un clúster de clientes, pues acabo yendo al Data Warehouse y en el maestro de clientes digo cada cliente a qué grupo pertenece, para luego ya poder analizarlo con facilidad. O si tengo que hacer unas previsiones, pues completo mi timeline de ventas con lo que pienso que va a ocurrir en los próximos 6 meses. Y todo esto lo hago con herramientas de Data Science metidas dentro de Fabric, leyendo datos del Data Lake, que los he soltado a lo burro allí dentro, y al final dejando, bueno, con herramientas de Data Science ya puedo sacar conclusiones, pero si quiero, pues en un entorno más tradicional, enriquezco los datos de mi Data Warehouse estructurado para luego, de nuevo, construir. El final siempre es el mismo. Construyo un modelo de datos semántico y lo exploto con informes de Power BI o con Excel. Al final, si os fijáis, los 3 escenarios acaban con la construcción de un modelo de datos semántico que se explota con Power BI. Ese es el final de todos. El tema es cómo he llegado a ese modelo de datos semántico, ¿no? Bueno, pues en este caso, con Data Factory cogería los datos y los metería en el Data Lake. Esos datos en el Data Lake ya puedo hacer cosas con ellos, pero en un escenario tradicional, pues los leo y los monto dentro de un Data Warehouse, construyo el modelo de datos semántico y ya lo tengo disponible para explotar. Vale, pues estos eran los 3 escenarios, ¿vale? Y voy a contaros un poco las conclusiones o las diferencias entre uno y otro. Ventajas. Bueno, ventajas o comentarios más que ventajas de cada entorno. Si utilizo el primer escenario, que era utilizar solamente la plataforma de Power BI, ¿vale? La carga de datos es más simple técnicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque se hace con Power Query, un lenguaje que prácticamente no hay que escribir código, sino que simplemente tengo cientos de opciones con botones donde está todo parametrizado para poder hacer muchísimas cosas. Entonces, técnicamente es más sencillo hacer una carga de datos con Power Query que con Transact SQL, que es lo que necesitaremos para un SQL Server, ¿vale? Entonces, técnicamente es más sencillo, ¿vale? Además, trabajo con un único entorno, que es la plataforma online de Power BI. Y ahí lo veo todo. Ahí tengo los data flows, tengo el módulo de datos semántico, ahí defino la frecuencia de recargas, veo si alguna recarga no ha ido bien o mal, monitorizo qué usuarios están conectando a mis informes o a mi modelo de datos. O sea, tengo un único entorno donde lo veo todo, ¿vale? Y el coste que tengo a nivel de licenciamiento es el de las licencias de Power BI Pro, ¿vale? Que estamos hablando de 9 euros o 9,4 creo que es, o 9,2. No recuerdo el precio de la licencia, pero bueno, 9 euros al mes por usuario. Entonces, es un coste controlado, sé cuál va a ser, es ese, 9 euros al mes, no hay más. Es un coste bajo, ¿vale? Y tengo un único entorno. Y además sencillo técnicamente de utilizar. Vale, este sería el primer entorno. Las pegas van a venir cuando hable de los siguientes, porque todo tiene pegas. El escenario de Azure, de un Azure SQL y un Data Factory que saca datos y los almacena y luego los proceso dentro de Azure SQL. Bueno, pues este tiene la pega de que tengo que cargar los datos y tengo que procesarlos dentro de esa base de datos para pasar de las 3 etapas, de la etapa Gold a la Silver, perdón, de la bronce a la Silver y a la Gold, lo hago con Transact SQL. Transact SQL es más complejo, o sea, hay que ser experto en Transact SQL, es más complejo técnicamente que Power Query, pero, y ahora vienen las ventajas respecto al sistema anterior, es más potente para grandes volúmenes de datos. Procesar los datos, no el Transact SQL en sí, sino el hacerlo desde una base de datos de Azure SQL. Azure SQL me permite, es una base de datos robusta, existente desde hace mucho tiempo y muy optimizada. Entonces, me permite hacer operaciones con altísimos volúmenes de registros, con muchos millones de registros, hacerlos con mucha más velocidad, si se hace bien, que hacerlo con Power Query en la plataforma de Power BI. Muchísima más velocidad para volúmenes de datos muy altos. Si estamos hablando de 1 millón de registros, 100.000 registros, a nivel de velocidad no va a haber diferencia. Pero si estamos hablando de 10 millones, 100 millones de registros, la cosa cambia radicalmente. Entonces, para grandes volúmenes de datos habría que irse al escenario de tener un Azure SQL, porque solo con la plataforma de Power BI es sufrir, ¿vale? Pero también tiene pegas.
La pega, bueno, la ventaja también es que ahí no voy a tener nunca problemas con el rendimiento. ¿Por qué? Porque tengo una base de datos de Azure SQL que yo la escalo cuando quiero. Es un servicio de Azure, con lo cual yo en estos momentos lo contrato en un nivel determinado. Si veo que necesito más rendimiento, pues contrato el nivel superior y al minuto siguiente estoy ya teniendo un SQL Server con el doble de rendimiento que el que tenía un minuto antes. ¿Vale? Esto es súper importante, esa posibilidad de escalado que tampoco tengo en la plataforma de Power BI. Las pegas, que ya estoy trabajando con dos entornos, porque necesito la plataforma de Power BI para explotar los datos al final y necesito el entorno de Azure, con lo cual parte del trabajo lo hago en Azure, parte del trabajo lo hago en Power BI. Y eso lo que hace es que tenga que ir a dos entornos distintos, monitorización de Azure, monitorización de Power BI, para ver que todo está funcionando bien. Me complica un poco la monitorización. Y en cuanto a coste de licencias, necesito coste de licencias de Power BI, pero también empiezo a tener consumo de Azure, en concreto del Azure SQL y de Data Factory. Perdón. Y por último, la opción de Fabric. La opción de Fabric, pues, por así decirlo, junta lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Pero también tiene pegas. Lo mejor de los dos mundos es que me permite cargar los datos con Power Query o con Transact SQL. Que yo soy un experto que llevo 20 años trabajando con SQL y soy un crack, lo hago con SQL, que seguramente lo haré fenomenal. ¿Que me manejo muy bien con Power Query? Pues puedo hacerlo, sin problemas. ¿Vale? Entonces, tengo esa facilidad de hacerlo más o menos complejo técnicamente. Entonces, eso es una superventaja para mí de Fabric. La otra es que solo tengo un entorno, el de Fabric. Lo monitorizo todo allí dentro, ¿vale? O sea, Fabric, por así decirlo, engloba a Power BI. Con lo cual, dentro de Fabric está todo más Power BI, ¿vale? Entonces, tengo un único entorno donde monitorizo todo lo que está pasando, ¿vale? No entornos distintos, que es lo que me pasa en el escenario de Azure. Tengo soluciones de inteligencia artificial para mejorar mis datos, para enriquecer mis datos, para sacar conclusiones a partir de mis datos, ¿vale? Tengo, que tampoco lo he puesto aquí, la opción que decía antes del Azure SQL de poder escalar. Igual que, como es un servicio de Azure, yo lo contrato con un nivel de rendimiento, pero si en un momento determinado tengo muchísimos usuarios y aquello empieza a ir lento, cojo y subo el nivel de rendimiento. Evidentemente, a partir de ese momento me cambia la facturación y empiezo a pagar más, pero sé cuál es el coste. O sea, tengo un coste controlado y sé cuánto voy a pagar cuando estoy en un nivel determinado y cuando en el nivel, esto va por letras, por Fs. El Azure SQL va por S, S2, S3, S4, Fabric va por F2, F4, F8. Entonces, estoy un F4 y sé cuánto pago al mes, pues paso un F8, sé que voy a pagar el doble en este caso, pero voy a tener también el doble de rendimiento, con lo cual tengo controlada la facturación, pero puedo escalar el rendimiento siempre que quiera, ¿no? El coste de las licencias de Power BI Pro en escenarios pequeños es necesario. Si nos vamos a escenarios muy grandes, también ya no serían necesarias y estarían incluidas todas en lo que es el servicio de Fabric, ¿no? Entonces, ya digo, podemos ir desde un escenario muy simple, que es utilizar solamente la plataforma de Power BI, pasar por un intermedio que me permitiría escalar rendimiento y trabajar con altísimos volúmenes de datos de una forma muchísimo más eficiente, que sería utilizar servicios de Azure. Y por último, la que a mí me parece la opción redonda es utilizar Microsoft Fabric. ¿Cuál es la pega de Microsoft Fabric? Claro, pues todo no va a ser ventajas. La pega de Microsoft Fabric es que puede, según cómo se configure, puede llegar a ser la opción más cara de las tres en cuanto a consumo mensual, ¿vale? Pero es la que nos va a permitir hacer más cosas. Si yo simplemente quiero analizar 3 tablas con Power BI, pues me voy al primer escenario y no mato moscas a cañonazos. Si quiero en un futuro empezar a trabajar con temas de inteligencia artificial, tengo grandes volúmenes de datos, tengo mucha gente analizando los datos, quiero tener controlado el consumo, no tener sorpresas, la opción de Microsoft Fabric es perfecta, ¿vale? Entonces, como conclusiones, mis conclusiones, esto no son mi visión, es que para proyectos pequeños la opción más simple, más económica, es la de trabajar solamente con la plataforma online de Power BI. La opción de Azure me da un rendimiento escalable muy importante, ¿vale? Me hace más complejo el desarrollo técnicamente y tiene un coste intermedio, ni tan bajo como Power BI, ni tan alto como puede llegar a ser Fabric. Y Fabric, tengo un rendimiento escalable, es más simple,
Estas dos cosas son ventajas. Puedo incluir funcionalidades de inteligencia artificial, de nuevo una ventaja. El coste, pues según el rendimiento que necesite, puede que sea el más alto de las tres opciones. Es cuestión de verlo, ¿no? Es probable que sea el más alto de las tres. Pero ya digo, o sea, es la que me permite escalar, no tener nunca problemas de rendimiento, la que me permite controlar el coste de la mejor manera posible, la que me facilita el trabajo, porque me lo integra todos los servicios en un único entorno y me permite trabajar tanto con Power Query como con Transact SQL. Y además utilizar no solamente herramientas de IA, sino otro tipo de herramientas que están dentro de Fabric, ¿no? Entonces, al final, con todo esto, las conclusiones, y lo digo porque estamos terminando ya, pues la que estáis viendo aquí, ¿no? Tenemos una S400, tenemos tecnología de Microsoft, tenemos los técnicos y el conocimiento que tenemos en DQS, y con esas tres patas podemos daros soluciones para explotar los datos de vuestro S400. Al final es extraer datos de alguna manera, almacenarlos en alguna plataforma, hemos visto tres, y explotarlos al final sí, con Power BI, eso es así. Pero ya digo, según el proyecto, según el rendimiento, según el volumen de datos, según el coste, también es importante, podemos ir por una o por otra, pero la idea final es que existen soluciones para extraer vuestros datos de la S400, soluciones en la nube, perdón, no sé qué he tocado, y que os permitirá explotar los datos de vuestras bases de datos de S400 con total facilidad. Me han quedado 2 minutos, lo he clavado, he hecho adrede. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Un segundo, si alguien lo ha escrito. Un segundo. Vale. Tenemos una. Felipe. Tengo documentos de ClickView que analizan las ventas de nuestro S400. ¿Qué ventajas tendría de cambiar a unas soluciones como las que habéis presentado? Con ClickView, evidentemente, se pueden... Yo, que también he trabajado con una S400, también he trabajado con ClickView, ¿no? Hace tiempo. ClickView es una buena herramienta, o era una buena herramienta. Microsoft le ha pasado a Click por encima, pero sigue siendo una herramienta que funciona y que es capaz de sacar datos, ¿no? Las ventajas de utilizar Power BI frente a utilizar Click, pues hay una ventaja muy importante, y es que va a permitir que todos los usuarios de vuestra empresa, con una licencia de Power BI, evidentemente, van a poder hacerse sus propios informes o cuadros de mando de una forma muchísimo más simple, infinitamente más simple. Yo he trabajado con los dos entornos, infinitamente más simple que utilizando Click. Las soluciones con Click hay que montarlas, las monta un partner, no son intuitivas de montar. El almacenamiento intermedio, si es necesario, se hacen unos ficheros en un formato que se llama QVD, que es un formato propietario de Click, que solo se puede leer con Click. En cambio, aquí el almacenamiento intermedio es un Azure SQL, está abierto, se puede consultar con cualquier herramienta, con herramientas de Google se puede consultar un Azure SQL, en Fabric exactamente igual. O sea, es un entorno, el de Microsoft con Power BI, muchísimo más abierto a utilizar otro tipo de herramientas. Más barato, el licenciamiento de Power BI es más económico, y sobre todo para los usuarios finales, si algún usuario final de vuestra empresa va a desarrollarse algún informe, lo va a poder hacer con más facilidad que con Click. Yo ya digo, yo he trabajado con las dos plataformas y en estos momentos creo que no tendría ninguna duda. De hecho, estamos haciendo trabajos o vamos a empezar en breve algún trabajo con algún cliente de migrar soluciones que tienen con Click a Power BI. O sea que desde luego es para planteároslo. ¿Vale? Vale. No sé si hay, bueno, no hay ninguna pregunta más que yo vea, pero bueno, en cualquier caso, si se os ocurre cualquier tema, pues no tengáis ningún problema en escribirnos un correo, en llamarnos, en hacernos las preguntas que queráis, que estaremos encantados de responderoslas. Y bueno, sin más, agradeceros
que hayáis dedicado esta horita de vuestra jornada. Espero que haya sido interesante o enriquecedora, o que os haya abierto un poquito una visión a cómo podéis hacer determinados temas, como es la explotación de datos de vuestro S400. Y por mi parte, nada, agradeceroslo y nos vemos en el próximo webinar.